Bueno, Mauricio, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Mauricio. ¿Logró usted reunir en este libro 24 hombres y mujeres, 25 con usted, hombres y mujeres que piensan, que reflexionan, que opinan, que analizan país? ¿Encontró usted, que es el editor, un hilo transversal, un tema que se repita a lo largo de los 25 ensayos, que sea el desafío que Colombia tiene que superar para mejorar? Yo creo que hay varios, pero si yo tuviera que escoger como el hilo conductor fundamental, yo diría que tiene que ver con el talante moral de los colombianos. En muchos textos, en los que hablan de la paz, en los que hablan de la política, en los que hablan de la corrupción, en los que hablan de la economía e incluso en los que hablan del medio ambiente. ¿Y qué dicen de ese talante moral que nos caracteriza a los colombianos? Pues que todos están de acuerdo en que hay que mejorarlo, en que tenemos que mejorar nuestras relaciones personales con los demás, no con la gente de la familia o con nuestros amigos, que seguramente son muy buenas, sino con la gente, con el otro desconocido, con el otro ciudadano. Esas son las relaciones que hay que mejorarlas, Sí. que hay que mejorar. Que es lo que los científicos sociales llaman la reciprocidad con el otro. En Colombia hay mucho amiguismo, mucho familismo, mucho profesionalismo, en el sentido de que la gente profesional muchas veces está muy unida, la gente tiene lazos personales muy fuertes con esas personas e inclusive puede ser muy generosa o muy solidaria, pero cuando la gente en Colombia se comporta con el otro indiferente, con el otro ciudadano simplemente, ahí hay muchos problemas. ¿Ha fracturado el conflicto de la confianza entre unos y otros? No, yo creo que eso viene de mucho más atrás. El conflicto posiblemente ha agudizado ese problema, pero eso viene de mucho antes. El tema de por qué los colombianos somos tan desconfiados e incumplimos tanto las reglas es un tema muy complejo. Ahí hay muchos factores que intervienen, pero el principal factor es la desconfianza. Y la desconfianza tiene mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos del otro. La confianza se construye en la relación que uno tiene con la otra persona, en esa relación que es como un juego de espejos, porque tiene que ver con la manera como yo veo al otro. En ese mecanismo, con mucha frecuencia en Colombia terminamos concluyendo después de esa relación que el otro nos va a engañar, o que el otro nos va a tumbar, o que el otro es un enemigo. Y ahí es donde está el problema de nuestra sociedad, bueno, o uno de los problemas fundamentales. Y perdóname, termino con esto. La gran diferencia entre un país como Colombia y un país como, digamos, Dinamarca o Noruega, es que los niveles de desconfianza, esa reciprocidad, ese juego de espejos del que hablo, allá da como resultado que el 90% de la gente confía. Aquí da como resultado que solamente el 40% de la gente confía. Y eso es un mal precedente, eso es un mal inicio para construir una sociedad en paz, tranquila, democrática, etc. Eso también es muy importante. Alguno otro de los autores del libro, no recuerdo en este momento, decía que la confianza es el lubricante de la paz. Sí. Y si hacemos este planteamiento, ese que está diciendo, y además usted agrega que aquí vivimos en un círculo vicioso de la desconfianza, pues es un aspecto de la construcción de la paz que no hemos analizado a fondo. Sí. No, eso es muy importante. Nosotros le damos mucha importancia a la guerra y con razón. La guerra ha sido nefasta para Colombia y, como yo digo al principio en la introducción, un país en guerra es muy difícil mejorarlo. Entonces eso es una condición fundamental para lograr mejorar a Colombia, es tener un país en paz. Pero eso no basta. Nosotros tenemos que pacificar además a la sociedad. No solamente pacificarla, sino armonizarla, hacerla una sociedad más amable, en donde la gente confíe más. Y para eso es muy importante elevar los índices de cumplimiento de las reglas. Buena parte de la desconfianza se produce porque hay un porcentaje de gente que incumple. Sí. Pero ese porcentaje generalmente es muy pequeño. No obstante, ese porcentaje es muy visible y hace mucho daño. Yo en alguna ocasión aquí en Bogotá hice algunos estudios sobre aforos de semáforos, viendo a ver cuánta gente se saltaba el semáforo en horas pico. Y resultó que el semáforo en donde más la gente lo incumplía, solamente el 19% de la gente lo hacía. O sea,
el 81% de la gente cumple con la norma, inclusive en las situaciones más complicadas. Y esos porcentajes son incluso menores cuando tratamos de temas como el robo o desde luego el asesinato o cosas por el estilo. Entonces hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la gente cumple. Entonces eso es muy importante. Lo que pasa es que el Estado y los funcionarios públicos no alientan, no promueven, no refuerzan, no legitiman a ese grandísimo porcentaje de la gente que cumple. Y entonces esa gente que cumple se siente como asediada por los incumplidores. Lo que hay es que legitimar, fortalecer, animar a la gente que cumple. Y esa confianza crea un círculo vicioso. Cuando la gente siente que la mayoría de la gente cumple, cuando la gente siente que está en mayoría, tiende a cumplir más. Mauricio, usted dice que somos muy buenos patriotas, pero muy malos ciudadanos. Lo segundo, pues lo vemos a diario, el cumplimiento de las normas. Pero, ¿qué tiene de bueno o de riesgoso ser buen patriota, como señala usted en su ensayo? No, yo no creo que tenga algo de bueno. Yo siempre sospecho de los beneficios del patriotismo. El patriotismo ha tenido beneficios, sin duda, en el mundo desde los últimos 4 o 5 siglos, desde el Tratado de Westfalia. El patriotismo ha servido para cohesionar las relaciones sociales. Y para ir unidos a la guerra. Y para ir unidos a la guerra también. Sí. Pero ha tenido beneficios. Ahora, los males del patriotismo, yo creo que en la balanza del juicio del patriotismo terminan pesando más. Entonces yo creo que el patriotismo tiene muchos riesgos y muchos peligros. Y más aún en Colombia, en Colombia tenemos un tipo de patriotismo que es como un patriotismo light, un patriotismo más fundado en el deporte, en el consumismo, en el mercado, que realmente en una identidad nacional, porque la identidad nacional, como lo dicen muchos autores en este libro, ha sido siempre muy precaria. Entonces el patriotismo es un concepto y es una práctica y es un sentimiento que hay que tomarlo con pinzas. Sí. Pero en Colombia somos más eso que buenos ciudadanos. Lo que sí no hay que tomar con pinzas, y lo que yo sí creo que es muy importante, es ser buenos ciudadanos. Eso siempre es bueno. Y eso en Colombia es relativamente débil. Y a propósito, hay un crecimiento impresionante de las iglesias cristianas y de cierta evangelización por la moral. Estos problemas éticos que vive la sociedad llevan a que haya todo este discurso moralista. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro y el riesgo de caer en el extremo moralista? Sí, a mí lo que me preocupa mucho es que yo lo trato en uno de los textos de este libro, es que estamos pasando de la pérdida de los valores, que es cierta, porque antes, digamos, la iglesia y la religión era la que cohesionaba la sociedad y le daba sentido a la sociedad. Estamos pasando de esa situación, simplemente porque nos estamos convirtiendo en una sociedad más moderna, más pluralista, más diversa, etcétera, a una situación en donde no hemos construido como un nuevo relato. Entonces yo creo que lo que tenemos que construir en Colombia es una nueva ética, no maximalista, no para ganarnos el paraíso o para ser santos, sino una ética minimalista pero estricta. ¿Y cuáles son esos mínimos? Esos mínimos son los mínimos del respeto del otro y del respeto del orden y de la institucionalidad. Eso es lo que yo creo, ese es el punto intermedio entre el moralismo y el desorden inmoral o el desorden en todo que tenemos que ir encontrando. Casi como que cumplir los 10 mandamientos, no robar, no matar, respetarnos, porque sí. Lo planteaba al principio del hilo conductor. Usted dice que el talante moral, pero uno ve las noticias y por toda parte se mata en el vecindario, se mata en la casa, se mata en las regiones, y uno diría, pero ¿no sería eso lo primero que tiene que solucionar Colombia? O como dice Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, primero acabemos la guerra y luego construyamos la paz, que significa llevar Estado, llevar inversión. Sí. Mientras esto no se solucione, seguiremos dando vueltas en un caos y en un país medio salvaje, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Muchos autores hablan de eso. Jorge Orlando Melo, además, que es uno de los primeros autores que está en el libro, como de lograr ciertos mínimos básicos de convivencia y respeto que son fundamentales. Para eso hay que fortalecer la educación y sobre todo la educación pública. Esos mínimos están en cualquier religión, más aún están en la gente que es no creyente y que son buenas personas, que son la mayoría de los no creyentes, por supuesto.
Entonces, es cuestión de lograr esos mínimos, independientemente del credo que cada uno profese, de la ideología que cada uno tenga, son esos mínimos de una sociedad moderna y pluralista los que tenemos que lograr para ir avanzando. Mientras eso no lo logremos, estamos perdidos. Claro. Entonces, este sueño de construir la paz, que estamos dando los primeros pasos, va efectivamente a llegar a los territorios, a esa gente que se siente desamparada, que ha vivido la violencia y demás. Pero esto nos va a tomar yo no sé cuántas generaciones. Sí. Usted y yo no lo vamos a ver, Mauricio, lamentablemente. Es posible que no. Decía alguno otro de los ensayistas que es que tenemos mucho más territorio que Estado. Esa es una de mis grandes preocupaciones en este libro y en otros, y es que en Colombia tenemos una promesa incumplida de más de 2 siglos de construir Estado. Y sí, tenemos un Estado que funciona en unos sitios, pero es más como un archipiélago de Estado, como un archipiélago de territorios de Estado, más que un Estado consolidado. En Colombia hemos abandonado la periferia. Si usted observa la frontera colombiana, casi toda la periferia, desde la Guajira hasta el Amazonas y después hasta el Putumayo, del Amazonas al Putumayo, y después casi toda la frontera colombiana es una frontera abandonada. Nosotros entonces nunca fuimos a la frontera y siempre le dejamos la frontera a los párrocos y a la Iglesia Católica y a los tinterillos y los políticos. Y a los criminales. Y eso funcionó relativamente bien durante décadas, hasta hace 30 o 40 años, cuando los criminales empezaron a tomarse esos territorios. Y no criminales chiquitos, las grandes mafias empezaron a vivir de esos territorios. Y el gran problema que tiene Colombia hoy en día es que buena parte de la periferia, más o menos la mitad del territorio colombiano, es un territorio sin Estado, que está ubicado fundamentalmente en la periferia. Mientras Colombia tenga la mitad del territorio nacional controlado por actores armados o no armados que no son estatales y que tienen una visión contraria a la visión de la legalidad, mientras tengamos eso, no habrá paz posible que logremos con los grupos armados. Mientras eso exista, siempre ese terreno será un caldo de cultivo para la guerra y para el desorden en Colombia. Mauricio, pues gracias. Vinimos aquí a hablar del libro Cómo mejorar a Colombia, pero yo quiero terminar con esta pregunta y espero no aguar la fiesta. Murphy, la ley de Murphy dice, toda situación es susceptible de empeorar. ¿Qué puede empeorar en Colombia si no se toman las decisiones que impidan que se empeoren las cosas? Pues otro consenso que hay en este libro, en casi todos los autores hablan de eso, es que digamos, lo primero que hay que hacer es pasar esta página de la violencia y digamos, hacer la paz con los grupos armados. Desde luego no a cualquier precio, pero la paz es un gran capital nacional que hay que preservar. Entonces volver a la guerra y volver al conflicto armado que teníamos en los 90s o a principios del siglo XXI sería un desastre que tomaría muchísimas décadas. Ahí sí no solamente no nos tocaría a nosotros, sino tampoco a nuestros hijos. No sería posible ver la solución, digo. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, digamos, lo primero que hay que hacer es preservar esta semilla que todavía no ha crecido de la paz que tenemos ahora e impedir que los violentos que están por todas partes en Colombia y sobre todo en el espectro político pues se beneficien como se han beneficiado tantos años del discurso de la guerra y de las prácticas de la guerra.